Se graba la clase, Sí, se está grabando graba. ya. Ya puse. Vamos a hablar un poco conmigo ahora de lo que es el metronidazol, hablar un poco de su espectro. El metronidazol, podemos decir que es de amplio espectro, puede cubrir todo lo que son los protozoarios, los protozoos. También cubre contra amebas, como por ejemplo la entameba histolítica. También su espectro incluye las tricomonas vaginalis, que es un tipo de infección vaginal, como la llamé la Giardia lamblia. Y en cuanto a bacterias, destaca su actividad frente a los microorganismos principalmente anaerobios, ¿verdad? También contra especies bacterioides, como el Fusobacterium nucleatum, como el Clostridium difficile, que vamos a ver que se va a repetir la infección por Clostridium difficile, o la reinfección más precisamente, en varios en varios casos. El Clostridium difficile es un patógeno que se aloja a nivel del tracto gastrointestinal y infecta por reinfección. O sea, hay un barrido de la flora normal del sistema gastrointestinal, por ejemplo, por la utilización de otros antibióticos, como por ejemplo algunos que vamos a ver hoy, como las tetraciclinas o la clindamicina, que ya la vimos. Y como se encuentra que ese lugar, ese nicho está disponible porque las bacterias que lo alojan normalmente no se encuentran, coloniza y se reproduce y bueno, genera una infección que da como cuadro clínico lo que es la, ay, perdón, la colitis pseudomembranosa, que es una especie de, es una especie, no, es un cuadro clínico bastante severo en donde se ve una diarrea muy marcada, en donde se pueden ver inclusive partes del recubrimiento epitelial gástrico, ¿verdad? También sale con un poco de sangre, es algo bastante complejo de resolver, pero bueno, algunas armas como el metronidazol nos han permitido combatir este tipo de infecciones. También hay otras alternativas como la vancomicina, que la vamos a ver más adelante. Pero bueno, son antibióticos que son de las pocas armas que nos quedan contra este tipo de infecciones y bueno, hay que cuidarlos muy bien. Por eso siempre hay que tener en cuenta que la indicación tiene que ser precisa. ¿Se utilizan en odontología? Sí, se utilizan, capaz que hasta de forma indiscriminada y no siempre con total justificación, pero se siguen utilizando, está demostrado que tiene éxito. Ahora vamos a ver en algunas asociaciones para el tratamiento de algunos cuadros periodontales. Este, y bueno, la evidencia demuestra que son efectivos, sí, muy bien, estamos de acuerdo. Vamos a ver qué tanto es beneficioso para la sociedad. Pero bueno, vamos a seguir hablando un poco del espectro, antes de irme por las ramas. También cubre lo que son los peptococos, como el Peptostreptococcus, también el Helicobacter pylori, y bueno, tiene cierta actividad frente a los actinomices. ¿Cómo es el mecanismo de acción del metronidazol? Bueno, el metronidazol tiene selectividad por aquellos microorganismos anaerobios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mecanismo de acción por el cual el metronidazol es capaz de ejercer su efecto antimicrobiano es que se tiene que dar también en anaerobiosis. Es que en esta circunstancia de anaerobiosis es cuando el metronidazol puede reducir el grupo nitro. El grupo 5 nitro es un grupo que se encuentra a nivel de su ADN y mediante la reducción genera radicales libres que destruyen o modifican la parte estructural de lo que es el ADN o el ácido desoxirribonucleico. Recuerden que el ADN tiene las instrucciones para las funciones vitales de la célula, ¿verdad? Y bueno, como por ejemplo la síntesis de proteína que generan las funciones normales de la célula. Cuando se rompen esas hebras se pierde la función del material genético y la bacteria inhibe su crecimiento, directamente muere. Bueno, eso en cuanto al mecanismo de acción. Tengan en cuenta que para generar este efecto el metronidazol debe entrar en la célula porque es a nivel nuclear donde se encuentra el ADN. ¿Tá? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las características farmacocinéticas. En cuanto a la administración, el metronidazol tiene varias vías de administración. Se puede dar por vía oral, en comprimidos. Vamos a ver que en la odontología vamos a utilizar comprimidos de 500 miligramos. También se puede utilizar por vía intravenosa. Esta administración se utiliza más que nada en el ambiente hospitalario, cuando hay alguna infección importante, que vamos a ver qué tipo de infecciones puede tratar.
Y bueno, las concentraciones que se alcanzan en plasma son directamente proporcionales a la dosis por la cinética de absorción que tienen, ¿verdad? Y bueno, por vía rectal, la concentración varía un poco más. La concentración, perdón, la relación entre dosis y concentración plasmática no es del 100%, sino que es más variable, de un 50 a 70% en función de la dosis. Bueno, en cuanto a la distribución de este tipo de fármacos, tener en cuenta que se distribuyen muy bien por todo el organismo, logran muy buenas concentraciones en prácticamente todos los tejidos, lo cual lo hace ideal para infecciones de todo tipo, óseas, de tejidos blandos, eso lo vamos a ver ahora. Pero bueno, tener en cuenta que alcanza concentraciones bactericidas en muchas secreciones, como por ejemplo líquido seminal, saliva, líquido de piema, para los abscesos hepáticos y todo tipo de abscesos también, para los tejidos pélvicos, para los huesos, para la bilis. Y bueno, vemos que si logra muy buena concentración en todas las secreciones, es muy bueno para los tipos de infecciones que atacan las glándulas, ¿verdad? También de tejidos blandos, infecciones óseas, infecciones de tejido blando de todo tipo, también para el tratamiento de muchos abscesos de todo tipo, también atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica, lo cual nos permite utilizarlos para el tratamiento de abscesos cerebrales, no a los odontólogos, pero sí a los médicos. También tener en cuenta que atraviesa la membrana transplacentaria y pueden encontrarse concentraciones de metronidazol en la leche materna, lo cual hace que las indicaciones en embarazadas y lactantes sea bastante restringida, ¿verdad? Bueno, seguimos con la farmacocinética, vamos a hablar un poco de la fase de eliminación. Las concentraciones obtenidas por vía intravenosa y oral son iguales cuando las dosis son equivalentes. Y tener en cuenta que se debe ajustar la dosis en pacientes que tienen alguna insuficiencia de tipo renal y hepática. Generalmente hay una disminución de la dosis. ¿Cómo se va a utilizar en odontología? Bueno, la principal indicación va a ser como coadyuvante, siempre los antibióticos son coadyuvantes en odontología, en el tratamiento de la enfermedad periodontal. Siempre combinado con amoxicilina 500 miligramos. Las asociaciones, perdón, van a ser de metronidazol 500 miligramos con amoxicilina 500 miligramos, ¿verdad? Se van a dar en intervalos de 8 horas durante 7 a 10 días. Esto se indica en algunos estadios, perdón, en algunos casos puntuales de periodontitis. No sé si tengo a la doctora de Caterina conectada, que es especialista en esto, pero se va a dar a posterior del tratamiento local, ¿verdad? Luego de la terapia básica que incluye dentro de sus puntos el raspado y alisado radicular, junto con el etartraje y la profilaxis en caso de periodontitis avanzadas, se administra antibióticos. Bueno, actualmente la FDA no aprueba este uso, pero hay evidencia científica que respalda la efectividad que tiene el metronidazol con amoxicilina para el tratamiento y favorece un pronóstico de lo que es la enfermedad periodontal, ¿verdad? Este, Hay un artículo de la doctora Magda Ferres que se lo podemos subir, que habla un poco de, es una revisión sistemática que habla de, se recopila información de toda la literatura que hay disponible, en donde llegan a la conclusión de que las asociaciones de metronidazol y amoxicilina logran muy buenos resultados a nivel del tratamiento de la enfermedad periodontal, pero siempre como coadyuvante, ¿verdad? No sé, Nati, si vos Nacho, querés agregar algo. ¿Sí? Nacho, nunca tan bien dicho todo lo que estás diciendo. No me necesitas para nada, Nacho. Muy bueno está todo lo que estás diciendo. En realidad, siempre hay que tener en cuenta que el biofilm es resistente a los antibióticos y los antisépticos. Por lo tanto, si ustedes mandan antibióticos antes de la desorganización mecánica del biofilm, como les decía Nacho, antes del tratamiento local, en ese caso estarían haciendo una indicación o un uso irracional del antimicrobiano. ¿Ah? Es un poco discutido esto a lo largo de la historia del tratamiento de antibiótico terapia en periodoncia. Se han utilizado diferentes dosis y bueno, sí, no está aprobado por la FDA. Pero el artículo de Magda Férez que les habla a Nacho
Magda Férez es una periodoncista especialista en microbiología formada en la Universidad de Houston. Y los brasileños usan mucho antibióticos para la enfermedad periodontal. Está muy lindo ese artículo y ahí, digamos, es una revisión de que, bueno, ella de alguna manera buscaron evidencia de que da resultado esto. Yo en lo personal, que obviamente les dejo ahí la evidencia que Nacho después les va a subir, en lo personal, que no es con ninguna evidencia porque es una percepción mía, les puedo decir que clínicamente mejora muchísimo el nivel de inserción cuando se indican antibióticos como coadyuvantes del tratamiento periodontal. Independientemente de eso, que es una percepción personal, sí quédense con el concepto de que nunca se mandan antibióticos antes de hacer el tratamiento local. En ese caso sería un uso irracional y estaríamos contribuyendo a la formación de resistencia. ¿Ah? Muchas Y también, gracias, Nacho, Natalia, si no me disculpa. equivoco, no, gracias a vos. Y también, si no me equivoco, no en todos los casos de periodontitis se No, indica antibióticos, sino en los cuadros más avanzados, ¿verdad? cuadros más avanzados y también importa el momento, la oportunidad de la indicación. No en todos los casos, se reserva para ciertos casos, para ciertos estadios y grados de la enfermedad, y el momento, la oportunidad es fundamental. ¿Ah? Perfecto. Muchísimas Gracias, gracias. Nacho. No, a vos. No, es para que vayan viendo que también, bueno, el año que viene van a profundizar esto en lo que es la clínica integrada 2 cuando tengan periodoncia. Van a ver que lo van a utilizar. Y bueno, Natalia, está bueno que tenerla de primera mano, que nos cuente un poco lo que es la experiencia clínica del uso de este tipo de antibióticos en el tratamiento de la enfermedad periodontal, que la van a ver toda su vida, ¿verdad? Es la más prevalente junto con la caries dental. Bueno, ¿cuáles son los usos aceptados por las diferentes asociaciones? Bueno, se van a indicar en infecciones graves del tracto respiratorio inferior, hoy en día en aumento por la cantidad de internaciones que hay por lo que la pandemia ha generado, ¿verdad? También de infecciones de tejidos blandos y piel, también para infecciones genitales, hoy hablábamos de las tricomonas vaginales, también para las infecciones intraabdominales y los abscesos, vimos muy bien que logra buenas concentraciones a nivel de los exudados ahí en los abscesos, ¿verdad? También en huesos y articulaciones, importante las concentraciones en huesos, ahí vayan viendo un poco de por qué en la enfermedad periodontal se puede utilizar en esos tejidos tan profundos, ¿verdad? En el periápice, en la zona ahí en donde se alojan los microorganismos más anaerobios, gram negativos, que son los que cubren el espectro del metronidazol. Este, y bueno, ahí como dice, producido por estos cocos anaerobios gram negativos y los bacilos anaerobios gram negativos, y también a esas especies de Clostridium. Hablábamos del Clostridium difficile, y bueno, básicamente es lo que va a cubrir el metronidazol. También tener en cuenta que se indican las tricromanías sintomáticas y asintomáticas, también algunos tipos de distenias por amebas, también en las colitis asociadas con antibióticos, como las que le nombraba recién, es la colitis pseudomembranosa, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de las reacciones adversas medicamentos. En cuanto a las reacciones adversas, bueno, no hay tantas ni son tan incidentes, pero las principales van a ser a nivel digestivo, en donde el paciente va a sentir algunas clásicas como las náuseas, el dolor de estómago, ¿verdad? La diarrea por antibióticos, algunas muy puntuales del metronidazol es el sabor metálico desagradable, también cuadros de anorexia, y también se ha descrito sequedad de boca. A nivel neurológico hay algunas reacciones descritas como las parestesias de algunos tipos en algunas extremidades y cosquilleos también, algunos casos de incoordinación, hasta convulsiones se han descrito por sobreestimulación. Y en el caso de que este tipo de reacciones a nivel central aparezcan, deben suspenderse la administración de forma inmediata. ¿Tá? A nivel hematológico, se pueden producir alteraciones a nivel de los neutrófilos, como de tipo neutropenia, y reducir las concentraciones plasmáticas de triglicéridos y colesterol.
Hoy hablábamos un poco de que atravesaba la membrana transplacentaria, por lo tanto hay que tener en cuenta que en el primer trimestre del embarazo principalmente no se debe administrar y tampoco durante la lactancia. ¿Ah? Bueno, en cuanto a las interacciones del metronidazol, muy importante tener en cuenta que inhibe el metabolismo de los anticoagulantes orales. Por eso es muy importante realizar una correcta anamnesis farmacológica previo a la atención. Cuando estén en periodoncia, ustedes obviamente van a hacer toda su anamnesis, van a ver el paciente, toda la historia clínica médica general y bucodental también, ¿verdad? Y van a ver, consultarle al paciente a ver si consume alguna medicación. Si el paciente declara o alega estar anticoagulado, les van a pedir los análisis correspondientes, ¿verdad? Y ver qué medicación toma. En el caso que tome anticoagulantes orales, bueno, tener en cuenta de que si amerita la prescripción de algún tratamiento antibiótico para el tratamiento como coadyuvante para su enfermedad periodontal, tienen que tener en cuenta que va a inhibir el metabolismo de los anticoagulantes orales. Por lo tanto, el efecto de estos anticoagulantes va a persistir por más tiempo. Va a generar acumulación y esa acción anticoagulante va a aumentar, ¿verdad? Entonces tener en cuenta, sobre todo en pacientes que tengan algún tipo de hemorragia o que puedan generar algún tipo de hemorragia. También tener en cuenta que el metronidazol en conjunción, o sea, en consumo concomitante con alcohol, puede generar lo que es el llamado efecto disulfiram. Ahora vamos a hablar un poco de este efecto disulfiram. Y bueno, también hablábamos un poco del ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia hepática y renal. Y bueno, el metabolismo se puede ver incrementado por inductores del sistema hepático. ¿Ah? Precauciones con el metronidazol. Hay que realizar el ajuste de las dosis en estos pacientes con disfunción hepática, como les decía. Siempre controlar los niveles séricos en los ancianos. Como les dije, están contraindicados, como les dije, no, perdón, como cualquier medicamento que tenga hipersensibilidad declarada a ese tipo de pacientes, está totalmente contraindicado, ¿verdad? Si el paciente ya dijo, bueno, una vez me dieron metronidazol y generé este tipo de reacción, por ejemplo, de hipersensibilidad, obviamente nunca se le va a indicar, se va a buscar una alternativa. Hay que tener cuidado con las mujeres embarazadas, como les dije, sobre todo en el primer trimestre. También se distribuye en la leche materna y está contraindicado en la lactancia, como ya dijimos. Y bueno, tener cuidado también en pacientes con enfermedades gastrointestinales como la enfermedad de Crohn, en donde nunca se debe administrar. Recién les hablé de lo que era el efecto de sulfiram cuando se tomaba en conjunto con el alcohol. El disulfiram es el principio activo de un fármaco histórico llamado Antabus, que es una marca comercial. El Antabus era un fármaco que se le administraba a los alcohólicos crónicos para el tratamiento de su adicción, ¿verdad? ¿Qué es lo que generaba este disulfiram a nivel sistémico? Bueno, alteraba lo que era el metabolismo del etanol, que es el alcohol presente en las bebidas, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? El etanol, por mediante diferentes procesos enzimáticos, se convierte en acetaldehído, ¿verdad? Por las catalasas y por el complejo enzimático del citocromo P450, que como ustedes ya saben, es un complejo enzimático metabólico que se encarga del metabolismo de muchos medicamentos. Bueno, ¿qué pasa con el etanol? Generalmente, generalmente no, siempre, a menos que suceda algo que vamos a ver ahora, ese acetaldehído, el cual es el producto del etanol mediante la acción de la enzima catalasa y el complejo de CIP450, se va a convertir en acetato por la acción de la aldehído deshidrogenasa, que es esta enzima que vemos por acá. Por lo tanto, el etanol se convierte en acetaldehído por la acción de estas enzimas hepáticas, perdón que se me corrió, y una vez convertido en acetaldehído, mediante la aldehído deshidrogenasa se convierte en acetato, que es la forma más hidrosoluble y la que se elimina más fácilmente del organismo. ¿Qué es lo que sucede con el disulfiram? El disulfiram lo que hacía era bloquear esta aldehído deshidrogenasa. Y al bloquear la aldehído deshidrogenasa, el acetaldehído no se podía convertir en acetato y no se podía eliminar. Por lo tanto, hay altas concentraciones de acetaldehído en el plasma recirculando por todo el organismo, generando un estado de malestar generalizado, que es un efecto de resaca o hangover prolongado, que se da por varios días. Es un malestar generalizado muy similar al que se siente en los estados de resaca. El paciente tiene un malestar muy fuerte
y de esa manera lograban controlar el consumo del alcohol, porque cada vez que consumía alcohol y el paciente ya estando medicado con este antabús que era disulfiram, se sentía muy mal. Entonces a la larga terminaba bajando un poco el consumo de alcohol. Después vieron que no era tan efectivo, que era tampoco muy ético y bueno, obviamente se buscaron alternativas. ¿Qué es lo que pasa con el metronidazol? Bueno, genera un mecanismo de acción muy parecido, bloquea también el aldehído deshidrogenasa y también si se toma con alcohol genera concentraciones recirculantes de acetaldehído que generan este efecto resaca continuo, ¿verdad? Entonces nunca debe ser administrado con alcohol o se le tiene que advertir al paciente en el caso de que ustedes prescriban metronidazol que jamás lo debe tomar con alcohol por este tipo de reacciones, ¿tá? No es con el único antibiótico que se va a dar, inclusive ya lo hablamos en algunas familias previas y se va a volver a repetir. Esto puede ser pregunta de parcial también. Y bueno, eso en cuanto al metronidazol. No sé si ya se conectó Juan Pablo. Martín, creo que no, ¿no? Bueno, chicos, ¿tienen alguna duda sobre el metronidazol? Es un antibiótico muy utilizado que, bueno, está en tela de juicio hasta el día de hoy, porque como vimos es una potente arma para el tratamiento de algunas infecciones, bastante más complicada que la infección periodontal, ¿verdad? Este, una colitis pseudomembranosa puede matar a un paciente, es un cuadro gastrointestinal severo que se da en alta prevalencia, sobre todo en los ambientes nosocomiales. Tengan en cuenta que los pacientes comparten baños en muchos nosocomios, comparten muchos espacios, como por ejemplo las habitaciones, y en esos pacientes que han sido tratados con antibióticos de todo tipo, su flora intestinal generalmente está totalmente barrida y son muy propensos a este tipo de reinfecciones. Y bueno, el metronidazol es un arma muy efectiva para el tratamiento de este tipo de patógenos, junto con la vancomicina, que la vamos a ver más adelante. Y bueno, hay que tener en cuenta de que mediante la creciente resistencia antibiótica que hay en el mundo, son antibióticos que tal vez tendríamos que cuidarlos un poquito más. No obstante, la evidencia demuestra que son muy efectivos como coadyuvantes en el tratamiento de la enfermedad periodontal, pero tampoco tenemos que olvidarnos que la salud no es solamente lo que tratamos nosotros, sino que hay que tener en cuenta que por mejorar el pronóstico de una enfermedad periodontal no tenemos que condenar a toda una sociedad a la generación de resistencia antibiótica de patógenos más complejos. Es un tema para conversar, eh, está en varios foros, se conversa, hay artículos que lo discuten, hay muchos autores, defensores de la utilización del metronidazol con amoxicilina, hay otros que utilizan otros antibióticos, hay otros que defienden solamente la terapia local por la desorganización del biofilm. Bueno, hay muchas corrientes. ¿La evidencia demuestra que es efectivo? Sí. ¿Riesgo-beneficio para el paciente? ¿Es beneficioso? Sí. ¿Para la sociedad es beneficioso? Bueno, a eso también hay que verlo, ¿no? Y siempre se genera el debate. No sé si mis compañeros quieren agregar algo, si los chicos tienen alguna duda, podemos hacer un poco de tiempo para ir conversando. No solo para el tratamiento de la enfermedad periodontal, el tema de, ¿cómo es? El tema de la asociación del antimicrobiano, ¿sí? Muchas veces cuando las infecciones ontogénicas graves, ¿ah? No resuelven en el segundo o tercer día con la amoxicilina, como le dijimos en las clases anteriores, y ustedes eligen un inhibidor de beta-lactamasa a utilizar junto con ese medicamento. Otra opción es utilizar la combinación de metronidazol. Como bien les dijo Ignacio, el espectro de acción es sobre todo contra los anaerobios. Entonces, muchas veces en esas celulitis de cara que llevan muchos días, que hacen tener una consistencia más endurecida, ¿verdad? Más petrosa, es necesario o es recomendable la utilización y la asociación de estos grupos de antimicrobianos, ¿sí? Este, el metronidazol es un quimioterápico y la amoxicilina es un antibiótico, para la aclaración y la diferenciación entre ellos. ¿Ah? Perfecto, gracias. Quería decirles eso. Bueno, Nacho. ¿Alguna duda, chicos? Si no, yo continúo con lo otro, Martín, yo no tengo problema. No, tranqui, yo tengo acá. Bárbaro.
Yo en particular no, gracias. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito más de las tetraciclinas. Quedó Bueno, claro. me alegro, bárbaro. Vamos a hablar un poquito de las tetraciclinas, ¿verdad? Las tetraciclinas fueron unos antimicrobianos que en su momento, en el auge, fueron muy utilizados, pero también han generado mucha resistencia y por eso también se han empezado a dejar de usar. Y aparte de otras desventajas que tenían. ¿Ah? Hacer uso racional de ellos, algo a tener en cuenta, ¿sí? Son, como les decía, poco utilizados en odontología y en el ámbito de la medicina también. ¿Ah? Hoy en día lo están usando bastante en dermatología, sobre todo la doxiciclina, para tratamientos de acné, ¿sí? Se usan por periodos largos. Y bueno, en algún libro de odontología pueden ver algunos de sus usos. Capaz que si van a algún libro de cirugía, cuando hay una exarticulación o una avulsión por traumatismo de alguna pieza dental, uno de los antimicrobianos que se recomienda en estos casos es una tetraciclina, ¿sí? Cuando la pieza se contamina, por ejemplo, porque es un antibiótico de amplio espectro. ¿Ah? Como les dice ahí, administrarlo solo en casos que estén puntualmente indicados. ¿Ah? Tener en cuenta la posibilidad de aparición de reacciones adversas, que son mayores que con los antimicrobianos que usamos más frecuentemente, y siempre evaluar el riesgo-beneficio al utilizar. Acá tienen una línea del tiempo, ¿sí? Donde ven todos los antimicrobianos que ya hemos visto, ya vimos a los macrólidos, ¿sí? Las penicilinas, los betalactámicos, que fueron uno de los primeros, antes aparecieron las sulfas, ¿sí? Y allá por el 49, cerca del 50, aparecen las tetraciclinas. ¿Sí? Fíjense que hoy en día los que más se utilizan, que también han generado resistencia, fueron uno de los primeros que se descubrieron, que son los betalactámicos. Bueno, tiene una estructura química, ¿sí? Muy básica, ¿tá? Y con una actividad común, con un espectro de acción común. No hay modificaciones en ninguna de las cadenas laterales, como lo había con las penicilinas, ¿sí? Y con las quinolonas, que vamos a ver la clase que viene, agregándole a veces algún átomo de de otra molécula para darle mayores propiedades, ya sea farmacocinéticas o antimicrobianas, ¿sí? Dentro del grupo de las tetraciclinas, tienen a la clorotetraciclina, oxitetraciclina, la tetraciclina en sí misma, doxiciclina y minociclina. Actualmente en nuestro país está disponible la doxiciclina y la minociclina, por ejemplo. Y tetraciclina estoy casi seguro que también hay. Tendríamos que fijarnos en un farmanuario nuevo. Se llaman tetraciclinas porque la estructura química, que no sé si la puse por ningún lado, se ve que no, son 4 anillos, perdón, por eso es tetra, 4 anillos cíclicos que son iguales, ¿sí? Y por eso es que llevan ese nombre todo el grupo, son todas iguales. Una química, con respecto a la química, perdón, están disponibles en formas de clorhidratos para ser más solubles y más estables, sobre todo cuando se administran y se ingieren por la vía oral, y tienen una característica, que es que sufren una quelación, ¿sí? O lo que ustedes conocían como antagonismo químico cuando vimos farmacodinámica. Esta quelación, ¿sí? Significa que se pueden combinar por un tema de cargas, ¿tá? Con iones divalentes, o bivalentes, mejor dicho, ¿sí? Como es el calcio, magnesio, hierro, aluminio, pero sobre todo el calcio, que seguramente es uno de los más comunes. Por ende, y por lo tanto, las tetraciclinas no se pueden ingerir con ningún componente que tenga calcio, como por ejemplo leche, ¿sí? Quesos, entre otras cosas. Por lo general se recomienda que cuando sean ingeridas lo hagan, ¿sí? Sin ningún alimento, porque hay otros alimentos que pueden tener magnesio y hierro, entre otros, ¿sí? Como por ejemplo, imagínense los antiácidos. ¿Ah? Bueno, con respecto a la actividad antimicrobiana que presenta este grupo, son de amplio espectro, ¿sí? Van a actuar sobre bacterias gram positivas, gram negativas, anaerobias, rickettsia, clamidias, micoplasmas, perdón, y protozoarios. Son bacteriostáticos. ¿Qué quería decir que sean bacteriostáticos?
que no matan, pero sí inhiben a las bacterias. Perfecto, Inhiben el sí. crecimiento, la Ahí proliferación, va. ¿no? Muy bien, Ornella. Inhiben el crecimiento de las bacterias. ¿Cómo van a inhibir ese crecimiento? Bueno, por, valga la redundancia, inhibición de la síntesis de las proteínas, fijándose la subunidad ribosomal 30S. ¿Tá? Acuérdense, tetraciclinas 30S, TT. ¿Sí? Se unen a esa subunidad y, por lo tanto, no se producen las proteínas que necesita la bacteria para formar sus organelos, las membranas, etc. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿sería un antimicrobiano útil o de elección para el tratamiento de un absceso dentoalveolar, por ejemplo? No, ¿Por qué? No, Porque, ¿qué elegirían ustedes? Aparte de hacer la maniobra local, y ustedes llegan a la conclusión de que van a necesitar un coadyuvante para el tratamiento de ese paciente. porque necesitas un bactericida, digamos. Un bactericida, pero también hay un bacteriostático que puede ser útil, que lo vamos a ver más adelante, pero es mejor que sea bactericida para nuestras infecciones, es verdad. Pero sobre todo, Porque tiene que ser de amplio espectro. tiene que ser de amplio espectro. Si tiene que ser de amplio espectro, le doy tetraciclina, entonces. No, ya sé, pero bacteriostático ya está, no me sirve, digamos. Porque si vos haces el proceso local, digamos, haces todo lo. Ay, no me sale. Sí, las Como que maniobras haces locales. la maniobra local y después le vas a dar algo como que te ayude para sacar, para que mate las bacterias, necesitas que sea bactericida también, además. Sería ideal que sea bactericida, pero si es bacteriostático, puede ser. Mirá que la claritromicina es bacteriostática y en infecciones odontogénicas puede ser una opción y puede ayudar a resolver. ¿Tá? Que nos inclinemos por bactericidas es verdad, pero no significa que sea lo que yo, por lo que lo elijo, solo por eso. Yo lo voy a elegir más que nada, porque a mí no me sirve un antibiótico de amplio espectro. ¿Tá? Recuerden que las penicilinas son de espectro reducido u de espectro ampliado, pero no son de amplio espectro. ¿Qué quiere decir eso? Que las penicilinas, ¿sí? Sobre todo las aminopenicilinas como la amoxicilina, va a actuar sobre bacterias gram positivas, algunas gram negativas, sobre todo aerobias y algunos anaerobios, ¿sí? Pero no actúa sobre todas las bacterias, no actúa sobre riquecias, clamidias. ¿Para qué quiero yo dar un antibiótico de amplio espectro, pero que aparte sea efectivo contra riquecias, clamidia, microplasma, protozoarios y todo eso no hay en las infecciones odontogénicas? O no, por lo menos no son los principales patógenos. Es por un tema también de espectro, ¿sí? Y cuanto más amplio espectro sean los antimicrobianos, mayor resistencia generan, ¿sí? Entonces, más vale, si bien hacemos un uso empírico de antimicrobianos, utilizar los antimicrobianos de espectro reducido, ¿sí? O de espectro ampliado. ¿Ah? Las infecciones odontogénicas nosotros sabemos la mayoría de microorganismos cómo son y frente a qué antimicrobianos son sensibles, ¿sí? Entonces, cuando pongo en la balanza costo, beneficio, riesgo, beneficio, ¿sí? Entre dar uno de, como por ejemplo la amoxicilina, y dar una tetraciclina, evidentemente la balanza se va a poner muy a favor, ¿sí? De la amoxicilina, más allá de lo que dije recién, también por un tema de reacciones adversas, entre otras cosas, ¿sí? Acuérdense que también la seguridad del paciente es importante, ¿sí? Seguridad y eficacia. Martín, Sí, perdóname, ¿sabés que busqué en el Vademecum sí, y viene la tetraciclina, está disponible en sí. Uruguay, de 500 miligramos en comprimidos? Bien, buenazo, ¿Ah? gracias Nati. No, de nada. Muy bien, con respecto a la resistencia, está mediada por los plásmidos, ya sean por traducción o conjugación, ¿sí? Y sobre todo las gram negativas, pseudomonas, ¿sí? Los proteus y los coliformes ya generan resistencia, han generado resistencia. Con respecto a la farmacocinética, de las tetraciclinas, tienen una absorción irregular cuando se administran por vía oral, ¿sí? Modifican la flora intestinal, que ya
no decimos más flora, ¿sí? Eso tenemos que arreglarlo, la microbiota intestinal, ¿sí? Y tienen excreción por las heces. Por eso también es que modifican, que hay tanto cambio a nivel de esa microbiota, ¿sí? Tienen mejor absorción en ausencia de alimentos, como les comentaba hoy, buena distribución en los tejidos, atraviesan la placenta y secretan la leche materna, ¿no? Ojo con eso, y tienen excreción sobre todo biliar, ¿no? Y por la orina. La doxiciclina y aminociclina, estas tetraciclinas son las que van quedando, al igual que la tetra, como les decía Natalia recién, porque tiene una farmacocinética mejorada, ¿sí? Se aumenta el tiempo de la toma entre dosis, sobre todo de la doxiciclina, ¿tá? La absorción es casi completa en el intestino y de excreción lenta, entonces le da al paciente una mayor confortabilidad, por decirlo de alguna manera, y que pueda cumplir mejor el tratamiento que se le haya indicado, ¿tá? Concentraciones séricas persistentes, presentan, tienen EPA, el efecto postantibiótico. ¿Qué significaba eso? ¿Alguien se ¿No era un acuerda? efecto residual? Un efecto residual. Bien, ¿qué quería decir? ¿Qué pasa? No, no me acuerdo. Era cuando el antibiótico estaba por debajo de la concentración inhibitoria mínima, seguía matando o seguía inhibiendo el crecimiento. ¿Por qué? Porque generó un daño cuando estuvo por arriba de esa SIM, que la SIM, la concentración inhibitoria mínima, se acuerdan que es para cada bacteria, ¿sí? Para cada grupo. En fin, generó determinado daño que a lo largo del tiempo, por más de que el antimicrobiano ya no esté en concentraciones, que esté inhibiendo el crecimiento, ya generó determinado daño. Entonces ese microorganismo con esos daños no puede recomponerse. Entonces de igual manera va a inhibir su crecimiento o matarlo, ¿sí? Ese es el efecto postantibiótico. Por eso no es tan grave, ¿sí? A veces cumplir a rajatabla el horario, ¿sí? La posología y el intervalo entre dosis, como lo es con un tiempo dependiente, acuérdense de eso, ¿sí? Se puede concentrar en el fluido crevicular en niveles de 5 a 10 veces más que en los del suero. ¿Tá? Hace un tiempo, capaz que acá Nati nos puede dar una mano, se utilizaron en periodoncia, ¿sí? También aparte por otras características que tenían, que era la estimulación de la formación de colágeno, ¿verdad? Sí, en realidad se utilizaban porque disminuían la acción de la colagenasa, sobre todo en los pacientes fumadores que tienen aumentada la actividad de la colagenasa. Y también se utilizaron, que en aquel momento se llamaba dosis subterapéutica, pero después como que se cambió el térmico a subterapéutica y la otra era subantimicrobiana, porque se utilizaba la doxiciclina a bajas dosis de lo que se usa habitualmente para otras infecciones, precisamente para lograr estos efectos. Entonces, no es subterapéutica la dosis porque estaba generando un beneficio terapéutico, pero se quería explicar que era una dosis bastante menor que la que se utiliza para otras infecciones. También se utilizaba, que no hay disponible en nuestro país, a nivel local, en aquellos casos de recidivas, de sitios puntuales de la periodontitis, se la colocaba en forma local. ¿Tá? Pero básicamente sí, la actividad anticolagenasa está bien demostrada. Pero bueno, Gracias. después, ¿no? A ti, como les comentaba Ignacio, ¿verdad? Se vieron mejores y mayores resultados con la asociación de amoxicilina con metronidazol que si se utilizaba clindamicina, perdón, tetraciclina. Discúlpenme.
Bueno, indicaciones en odontología, enfermedad periodontal, como les comentábamos recién, ya actualmente no, ya hoy en día esto es más historia que otra cosa, se los traemos y se los aclaramos más que nada por si leen algún libro de texto o algo donde diga que la tetraciclina está indicada, para que sepan que ya hay mejores y otras alternativas para utilizarlos, y hablábamos recién de las colagenasas que les explicaba Natalia. ¿Qué posologías se pueden utilizar de las tetraciclinas? ¿Sí? Bueno, la monocilina, ¿sí? Monociclina, perdón, por vía oral 200 miligramos, se consideraba que era conveniente utilizar una dosis de ataque, después 100 miligramos cada 12 horas. Estas alcanzan elevadas concentraciones en saliva, ¿sí? Estas son posologías que se utilizaron para algún tipo de infección odontogénica, ¿sí? O para la exarticulación de alguna pieza, como yo les comentaba recién. La doxiciclina, por vía oral, 100 miligramos cada 12 horas en el primer día y después 100 miligramos cada 24 horas los días siguientes. Estas dosis de ataque ya no se utilizan más hoy en día. En este caso, solo se utilizan puntualmente por el efecto postantibiótico que puede tener una alta dosis y luego disminuirla y tener concentraciones más pequeñas, ¿sí? Pero ya en los bactericidas como las penicilinas, las dosis de ataque ya se dejaron de usar. Antes sí se utilizaban, antes le daban 1 gramo de amoxicilina y después que tome 500 cada 8 horas. Bueno, eso sí ya no es viable, ¿tá? Solo en algún caso muy puntual como es este de las tetraciclinas. Y la tetraciclina en sí misma, que tiene una farmacocinética un poco más desmejorada, por decirlo de alguna manera, que el grupo de la doxi, ¿sí? o la otra, que por vía oral 250 miligramos cada 6 horas. ¿Sí? Y durante 15 días siempre junto al tratamiento local el uso de algún antiséptico, ¿sí? En caso de que sea para algunos de los casos puntuales que mencionamos recién. Otras indicaciones y que todavía se usan para el cólera, por ejemplo, ¿sí? Es muy eficaz para el tratamiento. Han aparecido resistencias en algunos brotes epidémicos, pero sigue siendo de elección para el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, como por clamidias. También se utilizan las tetraciclinas. Y en el tratamiento del acné, como les comentaba recién, 250 miligramos al día durante meses. Es un tratamiento prolongado, ¿no? Que es efectivo y se utiliza doxiciclina para eso. Estos son los usos aceptados hoy en día para de orden médico, de orden general. Reacciones adversas, las alergias son poco frecuentes, son más comunes en los betalactámicos, por ejemplo, trastornos gastrointestinales, superinfección, colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile. Hay antimicrobianos que van a dar más esta colitis, ¿sí? Y otros que no tanto. Toxicidad hepática y renal, fotosensibilidad frente a la luz solar o ultravioleta. Esta es una reacción adversa bastante común o común de este grupo, por decirlo de alguna manera. No hay otro antimicrobiano que pueda dar fotosensibilidad. Estructuras óseas y dientes. Con respecto a estos, se fijan al calcio de los huesos y dientes en formación y desarrollo, ¿sí? Con respecto a la fluorescencia, coloración intrínseca y displasia del esmalte, o sea, ustedes ya saben, porque creo que vieron en algún momento, la tinción que pueden producir las tetraciclinas en las piezas dentales. ¿Tá? También puede llevar a deformidades en los huesos, porque tienen esa atracción química, ¿sí? Por los iones bivalentes, como les dije hoy, como por ejemplo es el calcio. Entonces, en los procesos de desarrollo, no se pueden utilizar estos antimicrobianos. O sea, no en menores de 8 años en los niños, ¿sí? Ni tampoco en mujeres embarazadas. ¿Cómo es el mecanismo de acción del color dentario? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué las tetraciclinas cambian el color de los dientes cuando son utilizados en fases de desarrollo? Bueno, porque la tetraciclina cuando se absorbe, ¿sí? Pasa a la sangre y es transportada, ¿sí? Hasta la porción coronal de la pulpa, donde hay un gran entramado vascular, ¿sí? No vamos a volver a histología para recordar los estadios, ¿verdad?, del desarrollo de las piezas dentales, pero háganse un poco la idea de que en aquel momento de esa calcificación
que tienen las piezas dentales, ¿sí? Si hay una tetraciclina, es que puede suceder esto. Se une a los iones de calcio, esta calcificación, después difunde por los tejidos hasta el lugar en el que se produce la mineralización de la dentina, y se crea un complejo tetraciclina ortofosfato cálcico, ¿sí? Este es el complejo, ¿tá?, que les estaba hablando. Denme un minutito de... Disculpen. Cuando se une a la hidroxiapatita, da lugar a un color amarillo brillante. Es más, depende de la tetraciclina que haya estado expuesto, ¿sí?, la persona, que puede verse el color de los dientes de diferente color. ¿Qué quiero decir con esto? No me acuerdo cuál es cuál, pero si tiene, las tetraciclinas pueden dar un abanico de colores. Puede dar un color medio azulado, violáceo, más grisáceo, más verdoso. ¿Qué quiere decir esto? Si tomó X tetraciclina, el color es de determinada manera. Si tomó otra tetraciclina, el color del diente es de la otra. Se puede hasta saber qué tetraciclina tomó por el color, ¿sí? Y cuando se expone a la luz ultravioleta, la tetraciclina se oxida, dando un color marrón. ¿Ah? Se va oscureciendo con el paso de los años, los colores, ¿sí? Al principio, cuando la pieza erupciona y tiene ese color, es un color más tenue, pero a medida que va pasando el tiempo, este color se va haciendo cada vez más notorio, ¿no? Bueno, ¿qué explica esto? El cambio de color gradual en los dientes de los niños al crecer, ¿sí?, lo mismo un niño que un adulto. El oscurecimiento de los dientes en adultos que han tomado la tetraciclina durante largos periodos. Y recordad que la coloración es intrínseca, o sea, es de adentro, es de la dentina, ¿sí? Muy difícilmente que un blanqueamiento puede llegar a modificar en muy menor grado una coloración por tetraciclinas en las piezas, pero ya la única forma de volver o de restaurar, o como ustedes quieran llamarlo, un color más armónico y estético para una pieza, es con algún tipo de restauración, ¿sí? Algún tipo de restauración, que ahí se verá en el momento, ustedes decidirán cuál es la más apropiada. ¿Ah? Pero, bueno. ¿Ven? Estos que ven acá son los colores. ¿Sí? Como pueden ver, ve que este es más amarronado, este es un color como más, no sé si decirles azulado, más violáceo, ¿sí? Acá ven los diferentes tonos de la tetraciclina. Se ven más que nada hoy en día en personas más grandes, ¿verdad? En adultos, no voy a decir adultos mayores, pero ya hace años que la tetraciclina, como se ha dejado de usar en determinadas circunstancias que antes se utilizaba, y se cuenta, y se sabe este tipo de reacción adversa, ya se ha dejado de usar. No solo los dientes, porque si fuera meramente estético y es debido a muerte, bueno, se utilizaría, pero también recuerden que se une a los huesos, ¿sí? Puede generar algún problema a nivel óseo. ¿Está? Acá estoy, perdóname. No, tranqui. Tranqui. Cualquier aporte, ahora, cualquier cosa cuando terminemos con Pablo, vos Dale, tranquilo que le das. estás mejor vos. La doxiciclina es la que tiene menor fijación de calcio a los huesos y a los dientes, ¿tá? Y es la que también se da en menor dosis, como les comentaba hoy, y a veces se da por periodos más largos, ¿sí? Y también es la que tiene más larga vida media. Por eso permite una administración diaria. Bueno, Juan Pablo, llegaste para el final de mi clase. Llegué al postre, tenía los postres. Ahí va. No, mil disculpas, por favor. Se me complicó en el trabajo. ¿Qué les iba a comentar? No, tetraciclinas, que es lo que venís dando, ya lo que decías, no se usan prácticamente, pocas indicaciones actuales en la clínica. El riesgo tal vez más grande puede ser en niños o adolescentes tempranos con el uso en acné, que vendría a ser
tal vez el uso más frecuente que pueda tener la doxiciclina en este momento. ¿Ah? Pero nada más, es decir, y están en edad de crecimiento. ¿Sí? No me acuerdo ya prácticamente otro uso que se le esté dando a las tetraciclinas en este momento. No dije nada mal, entonces. No, tranquilo. No, yo le decías eso mismo, que más que para el acné. Más que para el acné, Consideramos. poca cosa más en este momento. Iba a fijar eso, pero no. Martín, Bueno, vos les hablaste un poco del uso de tetraciclinas en los reimplantes en exarticulaciones por traumatismo. sí. ¿Sí? Está. No, quería decirles que hoy en día ya, como si bien no se están usando prácticamente, están usando como alternativa la clindamicina ahora. Vi que tener en cuenta que la clindamicina puede generar reinfección por Clostridium también y hay que tener cuidado con eso. Lo Sí, aclaro bien. porque lo leí ahora en un foro de farmacología y medio que me asustó un poquito y lo quería nombrar por las dudas, que tener mucho cuidado también con la clindamicina y reservarla para usos específicos y no siempre para casos tan puntuales, ¿no? No, es que el tema es de la clínica que venís hablando, Nacho, es brutal. El laboratorio está haciendo un trabajo de marketing muy intenso en odontología, queriendo imponerla ya hace años. Y los riesgos de la clinda son grandes, ¿no? No es un antibiótico como para usar o a la amoxicilina, ¿sí? Es decir, o como primera línea en ese punto, ¿no? Es decir, es un antibiótico a reservar, para usar Sí. en determinados pacientes, no en todos. No es un antibiótico de primera línea, ¿tá? Por más versátil que se lo quiera presentar. Es versátil, es cierto. Las reacciones adversas y las complicaciones que puede presentar también son interesantes. Sin duda. Sí. Para alguna infección odontogénica puntual que involucre tejido óseo, puede estar bueno por la difusión que tiene, pero como les decimos, igual quédese tranquilo que en 2 clases, la que viene, no, la otra lo vamos a ver, y ahí le vamos a dar sus virtudes, pero no tanto sus virtudes, sino también le vamos a dar un poco de realidad con sus reacciones adversas. Exacto. ¿Tá? Bueno, ¿ustedes tienen alguna duda, muchachos? No. No, por ahora no. Bueno, bien. Bueno, entonces, la próxima, si te parece, Juan Pablo, damos fluorquinolona, sulfas y cloranfenicol, que son unos grupos no tan utilizados, o por decir no son utilizados en odontología, pero tienen que conocerlos, porque muchas veces recuerdan que el paciente no es lo que ustedes vayan a prescribir, sino que muchas veces ya viene con un tratamiento por algún tipo de infección, ¿verdad?, de orden médico, y los pacientes le dicen, yo ya estoy tomando, no sé, ciprofloxacina, ¿está bien? ¿Me sirve? ¿Puedo tomar este y no tomo el que tú me das? Y si ustedes le querían prescribir una amoxicilina, bueno, tienen que saber, el paciente está tomando ciprofloxacina o una sulfa, ¿qué hago? ¿Le puedo indicar, aparte la amoxicilina, no se lo puedo indicar? ¿Tiene que suspender, no tiene que suspender? Etcétera. ¿Qué puede pasar? ¿Ah? Eso es lo que ustedes tienen que empezar como a razonar y a evaluar. ¿Ah? Entonces nos quedan las próximas fluorquinolonas, sulfas y cloranfenicol, y después para la otra ya vemos un capítulo más potente de la clindamicina, y la rematamos con los aminoglucósidos, luego péptidos y polipeptídicos, que no son tan utilizados tampoco, entonces los mencionamos. ¿Ah? Sí. Además, cloranfenicol, en paz descanse, ¿no? Es decir, está. Sí, sí. Vos sabés que hasta hace poco, no hace tanto, unos años, fuimos al hospital de Canelones, porque habíamos ido por la escuela de graduados, no sé qué, y seguían utilizando en cirugía bucomaxilofacial, el cirujano espolvoreaba el hueso con El polvito blanco, sí, le el dan amigo del todo. hueso. Creo que el ministerio lo retiró del mercado. Ah, mira. Había gotas ópticas que tenían cloranfenicol y No sabía. de la fórmula. ¿Tá? Y si mal no recuerdo, lo baneó, lo sacó del mercado por razones de seguridad. Sí, sí, sí. Bueno, bien. ¿Tá? Bueno, Así que lo vemos la que te viene diría que entonces. dale, lo vemos en la que viene y vamos luchando. Vamos arriba. Nos vemos, gente. Bárbaro. Bueno, que pasen bien. Chau. Chao, Chau, gracias. chau. Bueno, chao, Nada. gracias. Se me durmió una reunión del laboratorio y me mataron.
Ah, tranqui. Estaba con el gerente, estaba con todo, ¿viste? Era complicado.